Esto es Intenciando. Soy Sergio Dávila y vamos a platicar sobre educación. La semana pasada, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, publicó el estudio La violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México, en el que se hace una revisión de las investigaciones que sobre el tema realizó el desaparecido Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2018, así como de las respuestas a los cuestionarios de contexto que se aplicaron junto con la prueba PISA en 2015 y 2018 y la prueba Planea en 2017. Los adolescentes están expuestos a distintos tipos de violencia cuando conviven con sus pares, y al ser la escuela el lugar privilegiado para este encuentro, es natural que sea precisamente ahí donde ésta se genere. La violencia puede expresarse de forma abierta y física por medio de golpes, aventones o patadas, verbal, mediante insultos o burlas, pero también de manera encubierta y sutil cuando los alumnos son excluidos de los diversos grupos que conforman sus compañeros o son víctimas de chismes y otras formas de humillación. Desde hace tiempo, estas expresiones se dan no solo de manera presencial en la escuela, sino que se han reinventado migrando a los teléfonos y redes sociales de los estudiantes, conformando una nueva categoría de violencia, el ciberacoso, cuya ocurrencia ha crecido como efecto del prolongado periodo de aislamiento a que fueron sometidos los estudiantes, siendo esta su única ventana de comunicación con los pares durante esta pandemia. La violencia sexual, que puede incluir elementos de violencia física o psicológica, merece atención especial y también se presenta a través del Internet. El estudio de Mejoredu da cuenta de que al menos una quinta parte de los adolescentes reportan haber sufrido algún tipo de violencia en la escuela, siendo la psicológica la de mayor incidencia. Las consecuencias de estas conductas pueden abarcar desde las graves en la salud física a daños emocionales cuyas secuelas a mediano o largo plazo son difíciles de identificar, pero no deben minimizarse. Esta violencia puede relacionarse en un bucle pernicioso con la autoestima, percepción de logro y aprovechamiento académico de los alumnos, que puede llevarlos a la exclusión por abandono del sistema educativo o incluso, en el peor pero no infrecuente de los casos, a quitarse la vida. El bullying es la primera causa de suicidio entre los adolescentes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Algunas de las conclusiones que se derivan de los estudios anteriores y que llaman la atención son las siguientes. La violencia escolar alcanza su grado máximo de frecuencia en la educación secundaria. Disminuye un poco en la media superior, pero es mucho mayor que en educación básica, en la que también se presenta. Son más violentados los alumnos que viven separados de uno o ambos de sus padres. Existe más violencia reportada en varones, ya sea como víctimas o como responsables de los diversos tipos. Son más proclives a sufrir violencia quienes se encuentran en los extremos de algunas características socioculturales, escolares, familiares o personales, como son la académica, ya que reportan mayor violencia estudiantes con calificaciones muy altas, los que tienen promedio de 10, y los alumnos con rendimiento bajo, promedio inferior al 7.5. También en la económica, ya que los estudiantes percibidos como de nivel socioeconómico alto son frecuentes víctimas de robo, así como los estudiantes con características familiares relacionadas a un bajo nivel socioeconómico que les impide adquirir los útiles, libros, ropa u otros artículos que sus compañeros poseen, también son sujetos de violencia. Con respecto a la disciplina de la escuela, se reporta mayor incidencia de violencia en las escuelas que son percibidas como extremadamente laxas o como extremadamente estrictas en términos académicos o disciplinares. No es fácil explicar las razones que llevan a un adolescente a ser violento con un compañero al que consideran diferente o indefenso,
así como a permitirlo, a pesar del sufrimiento que esto conlleva. A continuación, y dejando atrás el reporte de Mejor Edu, intentaré esbozar algunas hipótesis derivadas a partir de las aportaciones de las neurociencias. El cerebro humano es producto de miles de años de evolución, que si bien nos diferencia de otros seres vivos, es cierto que compartimos con ellos un origen común y por tanto de características que influyen en nuestro comportamiento. A pesar de nuestras capacidades de raciocinio, inteligencia y creatividad, que han dado lugar a obras artísticas, científicas y tecnológicas que desafían nuestra capacidad de asombro, la función principal de nuestro cerebro es sumamente simple y primitiva: sobrevivir y reproducirnos exitosamente para preservar la vida individual y como especie. Con este propósito, nuestro cerebro está preconfigurado de tal forma que en cada etapa de la vida y dependiendo del contexto que vivimos, responda a estos propósitos. Así, el cerebro del niño está preparado para generar un gran apego a su núcleo familiar que le da resguardo y lo estimula al aprendizaje. El del adolescente para romper con ese apego mediante un fuerte despertar emocional que lo hace audaz y provoca su emancipación. El adulto recupera la estabilidad emocional al cuidar su prole y el adulto mayor pierde las facultades físicas y mentales una vez que ha cumplido, al menos teóricamente, con su misión de vida y reproducción. El cerebro del adolescente experimenta un acelerado y hasta cierto punto caótico desarrollo emocional. Las emociones básicas de alegría, sorpresa, enojo, desprecio, tristeza y miedo se intensifican y confunden de manera repentina y efímera. Mientras esto sucede, la corteza prefrontal, donde residen las capacidades de raciocinio, control inhibitorio o planeación, se desarrolla de una manera más lenta, por lo que los adolescentes primero son secuestrados por su sistema límbico emocional y después son capaces de razonar por qué sintieron algo o actuaron de diferente manera. De esta manera, el adolescente agresor puede sentir un miedo o desprecio irracional por alguno de sus compañeros y la necesidad de autodefinir su audacia mediante la agresión. Si a esto le sumamos la participación de otros pares que celebran o simplemente atestiguan la agresión, las conductas abusivas se refuerzan. Casi nunca los adolescentes son agresivos si no tienen quien los vea y los refuerce. Por otro lado, el adolescente víctima ante una amenaza física o social experimenta un estado de alerta inconsciente en su amígdala cerebral que provoca una de tres respuestas: huir, luchar o congelarse. Por ello, un adolescente en ciertos momentos puede permitir que se abuse de su físico o dignidad, pues la reacción no procede del análisis o razonamiento sobre lo que sucede. Algunos responden luchando, con lo que rompen el círculo de abuso o escalan la espiral de violencia, mientras que otros intentan huir de la amenaza tratando sin éxito de no llamar la atención o de plano permiten en silencio humillaciones psicológicas o vejaciones. Prefieren sufrir una agresión que denunciarla, pues saben que al delatar a un compañero provocarían exclusión social, lo cual a nivel emocional activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. ¿Qué hacer entonces para reducir este fenómeno? El reporte de Mejor Edu y las neurociencias dan algunas pautas sobre las que podemos intervenir los adultos como padres, maestros o autoridades escolares. En primer lugar, establecer un ambiente de confianza y seguridad donde la escuela y el aula sea percibida por los adolescentes no como un lugar de sufrimiento, y no exagero en la descripción, sino por el contrario, un lugar física y emocionalmente seguro donde el abuso y la violencia no es tolerada. Poner especial atención en los grupos de alumnos que, de acuerdo con el estudio, se identifican con mayor riesgo de sufrir violencia y abrir con ellos canales de comunicación y confianza. Tercero, propiciar un nivel adecuado de exigencia académica que desafíe a los estudiantes, pero no les provoque ansiedad.
así como normas de convivencia, límites y consecuencias razonables. Promover el involucramiento de las madres y padres de familia para que conozcan y puedan detectar las señales que pueden ser indicio de conductas de violencia en sus hijos, tanto como víctimas como responsables. Incluir en la capacitación de docentes el estudio de las características neurobiológicas del cerebro adolescente y con base en ello determinar protocolos claros de actuación ante la aparición de actos violentos. No celebrar ni participar de actos de humillación, burla o discriminación de ningún alumno. La imposición de un apodo o comentario irónico o sarcástico de un docente a un estudiante puede dejar huellas más dolorosas y perniciosas que una cachetada o castigo físico de esos que afortunadamente prácticamente fueron desterrados de nuestras escuelas desde el siglo XX. Por último, poner el ejemplo los padres y maestros en el manejo asertivo ante una injusticia o el control de reacciones ante una emoción. A los seres humanos nos gusta reconocernos y autocalificarnos como seres racionales. Sin embargo, la realidad es que somos seres que razonamos y no siempre después de experimentar emociones. Lo que nos hace plenamente humanos es precisamente la gestión de las emociones que podemos lograr desde el razonamiento y control inhibitorio de los impulsos que nos provocan.